para siempre. Aleluya, 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 mi Dios. Aleluya, mi Dios y mi todo. Aleluya, mi Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar: ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo le aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Allá por el año 1264, una religiosa muy humilde va a recibir una revelación que tiene relación a esta gran celebración que hoy tenemos en este día, la fiesta del Corpus Christi. El Papa Urbano recogió esa maravillosa inspiración y así es como instituyó esa fiesta del cuerpo de Cristo. Maravillosa esta celebración. Una vez al año sale Jesús a las calles. Está pues aquí encerrado en los sagrarios esperando seguramente adoradores, pero muchas veces no encuentra, está solitario, esperándolo a ustedes y muchas veces no se acercan, ¿verdad? Esperándolo a ustedes y muchas veces el Señor pasa solo y cuántas gracias quiere concedernos, pero no nos ve ahí. Entonces, pero una vez al año Él sale precisamente a recorrer algunas calles de la parroquia y en el mundo, pues el día que se celebra Corpus Christi, pues es un día donde Jesús pues es también alabado, bendecido, adorado pues en las calles. Entonces, por lo tanto, es un día muy especial que tenemos en la iglesia. Sabemos que el Jueves Santo instituyó Jesús la Santa Eucaristía con aquellos hombres: hagan esto en memoria mía. Y desde ese momento la iglesia ha creído en esta verdad de la institución de la Eucaristía y no ha dejado de celebrar este memorial. Por eso esta iglesia es la iglesia de la Eucaristía, y donde está la iglesia, allí está la Eucaristía. Hay muchas iglesias que nos dan palabra, pero no nos dan a Jesús Eucaristía. No nos dan a Jesucristo. Y en cambio nuestra iglesia nos puede dar a Jesucristo en el pan eucarístico consagrado por medio de las palabras del sacerdote: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre.
Era necesaria, conveniente, desde luego, esta celebración, porque de esta manera, pues, esta iglesia que peregrina, pues también entre sombras y luces, entre problemas, dificultades, también pues avanza y camina en esa procesión con la gente que lo acompaña. Por lo tanto, esta iglesia tiene como su corazón en la Santa Eucaristía, de tal manera que una iglesia sin Eucaristía pues es una iglesia vacía. Por eso Pablo VI, ya cerca a los altares, él hablaba del infalible don de la Eucaristía. La iglesia lo ha recibido del Espíritu Santo, su esposo, como prenda de inmenso amor. Es un regalo del Espíritu Santo a su iglesia. Qué don, qué regalo más maravilloso que esta iglesia recibió del Espíritu Santo, su esposo. Es un regalo de los más grandes, y por eso la iglesia sabe que tiene un valor infinito esta Eucaristía en los templos, también en otros lugares también donde se adora esa presencia sacramental. Y la iglesia es muy cuidadosa, ciertamente, de guardar estas especies sacramentales, y por eso aún ha puesto penas fuertes para aquellos que profanan esta Eucaristía, de tal manera que si una persona profana la Eucaristía, sacando esas especies de los sagrarios, queda excomulgada inmediatamente. Así es como la iglesia ha querido custodiar de esos profanadores, ha querido proteger a esta Santa Eucaristía poniendo penas gravísimas. Por eso los cristianos, que sabiendo que tienen conciencia de pecado mortal, no deben de acercarse a comulgar, porque como dice Pablo, se estarían comiendo y bebiendo su propia condenación. No es cuestión de que ahora siento el deseo de comulgar, me emociono por comulgar. No se trata de eso. Discierna si verdaderamente está preparado para recibir el cuerpo del Señor o no está preparado. Esto no es cuestión de sentimientos. Y por lo tanto, cuando la iglesia nos dice pues que recibamos el cuerpo del Señor, y si fuera posible, dice, todos los días. Claro, sabemos que hay grupos acá que solo comulgan una vez a la semana. Durante la semana no se ven esa gente, no tienen esa devoción eucarística. Son personas muy bonitas de la palabra, de la comunidad, pero no son eucarísticas, no tienen esa devoción. Y muchos católicos también, para ellos la Eucaristía es ciertamente el gran desconocido. No tienen ese amor, esa devoción, no les atrae precisamente la presencia de Jesús sacramentado. Cuando yo comulgo, pues, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo me como mis frijolitos, mis comiditas, mis tortillitas, pues eso se vuelve en mí, en alimento, en energía, en fortaleza. Cuando yo comulgo el cuerpo de Jesús, que es el fuerte, es el grande, Él es quien me transforma a mí. Por eso Pablo dice, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. De tal manera que cuando yo comulgo soy prácticamente una transformación en el Señor Jesucristo. Qué cosa más grande sucede en mí cuando yo recibo el cuerpo del Señor, prenda segura de futura resurrección. Por eso aquel santo que veía dice que cuando en las noches se acercaban los ángeles a los cementerios y se posaban allí con las alas extendidas sobre las tumbas de aquellas personas que en vida comulgaron, recibieron el cuerpo del Señor por veneración a esa ceniza que recibieron el cuerpo del Señor. Entonces lo que más nosotros decíamos es transformarnos más y más en Jesucristo. Por lo tanto, cuando desaparecen las especies sacramentales que yo me
he comido en ese momento, desaparece esa presencia de Jesús, pero quedan los efectos de esa gracia santificante que he recibido con el cuerpo del Señor. Entonces, pues, qué maravilloso es este sacramento, pero la impresión que a mí me da es que para muchos católicos todavía no han logrado entender, comprender este tesoro que tenemos en la iglesia. Estaba yo en una iglesia, una parroquia, y bueno, pues estuve 2 horas ahí, y en esas 2 horas solo 4 personas entraron, no a adorar al Santísimo, sino a visitar una tumba, una imagen, a hablar de otras cosas. Quiere decir que esta devoción al sagrario no la tenemos. Para muchos es desconocido. Por eso aquel niño que le pregunta a su papá, que era pastor protestante, ¿por qué los católicos tienen esa lucecita ahí? Y el pastor le dice, es que ellos dicen que ahí está Cristo vivo, verdadero. Y el bueno regresa a su iglesia. Y el niño le pregunta nuevamente a su papá, mire papá, ¿por qué aquí no tenemos aquella lucecita? Y el pastor le dice, es que aquí no está Cristo. Ciertamente no está Cristo bajo las especies sacramentales, duras esas realidades. Una iglesia sin la Santa Eucaristía, una iglesia, ¿por qué? Porque no tiene sacerdote que consagren el cuerpo del Señor. Y bueno, pues sabemos de que a través de los siglos también el Señor ha querido manifestarse aún a través de milagros eucarísticos para que creamos verdaderamente que Él está presente ahí. Qué hermoso aquel científico que quiso estudiar la sangre en esas sábanas del Señor, ¿verdad? Entonces, y lo mandó, dice, a un laboratorio israelí de los más famosos. Y entonces, bueno, pues ese laboratorio descubrió que había sangre de un ser humano ahí. Claro, asombrado, dicen ustedes, ¿cómo me traen esto de este hombre que murió sufriendo muchísimo? Y bueno, este científico tuvo que decirle, esta es la sangre de su Mesías, en quien ustedes pues no creen, no lo han recibido. Cuando yo comulgo se dan unos frutos, unos efectos maravillosos en mi vida, y por eso, claro, aumente esa unión con Jesucristo, y es que eso es lo que más queremos nosotros, esa unidad con Él, estar muy unidos a Él. Pero si yo no me alimento del cuerpo de Jesús, entonces mi unión con Jesucristo va a ser una unión débil, raquítica, sin poder, sin fuerza. Cuando yo comulgo, recibo el cuerpo del Señor, pues también nos separa del pecado. Como sabemos, el pecado está siempre en acechanza contra nosotros. Está ahí siempre como amenazándonos. Y sin embargo, cuando yo comulgo, voy sintiendo esa fortaleza para separarme más del pecado. Porque el pecado es muerte. El pecado es destrucción de la vida sobrenatural y por lo tanto es el gran enemigo de la vida divina que tenemos. Cuando yo comulgo recibo fortaleza en la caridad, de tal manera que mi caridad hacia los demás se vuelve más robusta, más especial, porque los frutos de la comunión están dándose en mí, especialmente en el amor hacia los demás. Cuando yo comulgo, me voy poco a poco preservando de futuros pecados que siempre nos esperarán allá en las diversas edades de nuestra vida. Ahí estará también la posibilidad de pecar. Y sin embargo, la comunión me va preservando a mí de esos pecados futuros que no sé cuándo el demonio quizá me puede
hacer sucumbir. Sin embargo, sé que esta Eucaristía me está ayudando a caminar diariamente en esa presencia de Dios. Cuando yo recibo el cuerpo del Señor, logro tener más unidad y comunión con los miembros de la iglesia. Me siento más iglesia, amo más a mi iglesia. No me separo de la comunidad, no me alejo de la comunidad, no me alejo de la comunión de la parroquia, de esta comunidad parroquial, sino que me acerca mucho más. Entonces, ¿qué fruto más hermoso nos está dando la comunión? Por lo tanto, estos pobres católicos que bueno, vienen a misa todavía, gracias a Dios no se han alejado, pero no reciben el cuerpo del Señor, no comulgan. ¿Qué significa estos pobres católicos que todavía no conocen los tesoros, la riqueza que esta iglesia tiene? Por lo tanto, cuando yo comulgo también esta Eucaristía, me va llevando a compromisos serios, también con los necesitados, con los más pobres. Cuando yo comulgo, esa lucha feroz que me toca enfrentar contra el demonio, que como dice Pedro, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Pero sin embargo, cuando yo comulgo, el demonio no respeta, el demonio no puede nada contra mí, porque ven, así como dicen, el ángel exterminador veía la sangre del cordero en las puertas de los israelitas y no entraba. Así también cuando el demonio ve nuestros labios teñidos con la sangre del cordero, no puede nada, no respeta y tiembla, porque llevamos el poder. Cuando yo comulgo, pues me da prenda segura, garantía de mi futura resurrección. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Por eso, remedio de inmortalidad. Si tenemos esa confianza, esa esperanza en el más allá de la resurrección, es porque hemos comulgado, porque es la promesa del Señor para los que comulgan. Para los que no comulgan, esta promesa no es para ellos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Si usted no comulga, para usted no es esta promesa. Y ojalá que pueda resucitar, pero los que comemos el cuerpo del Señor sabemos que esta es una promesa que es mía, yo me la apropio, y yo sé que el Señor va a cumplir esta promesa y que me va a levantar de ese sepulcro. ¿Para qué? Para gozar de la presencia de Dios. Entonces, haber celebrado este día, esta bonita, gran celebración del cuerpo del Señor, es ciertamente para la iglesia un momento privilegiado donde ha tenido que marchar, caminar en esa procesión, donde la gente ha acompañado a Jesús en Eucaristía, porque cree que ahí está realmente presente el Señor, en ese pedacito de pan. Ahí palpita la vida, ahí está el corazón de Jesús. Y por eso dice aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, pero no ha recibido más que desprecio, dice. Entonces es importante que revisemos si nuestra vida es eucarística o no es eucarística. Nuestras comunidades son eucarísticas o no son eucarísticas. Porque hay comunidades que quizás son marianas, quizás comunidades misioneras, comunidades de la palabra, pero quizá le falta este elemento tan importante de ser comunidades eucarísticas. Entonces ahí es donde viene la fortaleza y donde viene el dinamismo de esos grandes apóstoles del Señor. Por eso, cuando nosotros comulgamos, ciertamente el mal se va debilitando en nosotros, porque en nosotros hay mal, hay maldad. La concupiscencia que habla, digamos,
también la palabra de Dios que nos vino por el pecado original, esa inclinación al mal. Y sin embargo la Eucaristía nos va haciendo recuperarnos rápidamente cuando nosotros hemos caído, porque ese pan eucarístico es ciertamente pan de la persona que tiene fortaleza. Por eso los mártires, antes de ir al martirio, pedían comulgar, porque era la manera de poder resistir, soportar a esos verdugos, los tormentos, porque la Eucaristía les daba esa fortaleza para dar testimonio, para ser testigos y aún ser capaces de dar la vida entera. Entonces, pues, es bonito lo que hemos comentado en esta leído en esta secuencia tan preciosa de tanta doctrina que encontramos aquí y que la Iglesia la hace repetir en este día para que meditemos y recordemos que don precioso dejó el Espíritu Santo a esta Iglesia para que nos alimentáramos, porque dice que también la gente en el desierto murmuraba, se quejaban, se morían de hambre y Dios les mandó el maná, dice, ¿verdad? Pero ese maná era símbolo de la futura Eucaristía que el Señor iba a instituir. Hay figuras en el Antiguo Testamento que son precisamente viendo hacia el futuro, donde esta Iglesia iba a tener esa presencia a través de este sacramento, que es un sacramento de fe, porque no veo más que pan, no veo más que vino, pero mi fe me dice es algo más que eso. Esos son solamente apariencias, pero la presencia del Señor está ahí bajo esas especies de pan y vino. Yo veo pan blanco, veo vino, pero ahí está el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Por eso le pedimos al Señor que despierte en nosotros esa fe en la Santa Eucaristía, esa fe que para muchos está apagada, adormecida, esa fe que no llegó a madurar en este sacramento eucarístico. Por eso es lamentable que esos niños reciben la primera comunión y después desaparecen. ¿Qué pasó? Dice uno. ¿Qué pasó con esta gente? No entendieron el mensaje, no han entendido la palabra de Dios. Desde los orígenes, primeros siglos, la Iglesia se reunía, dice, a compartir el pan. Se reunía a celebrar la Eucaristía. Se reunía a la fracción del pan. Y por eso había por ahí un diácono que decía y que gritaba, dice, antes de la comunión, lo santo es para los santos. Lo santo es para los santos. Lo que van a recibir es para los santos. Y como decía aquí también, lo que leíamos, no entreguen, no hay que tirarlo a los perros. Estas perlas preciosas, dice, no hay que tirarlas a los perros, sino los santos, los que están en gracia de Dios. Esas son las personas que están preparadas. Claro, nadie es digno de recibir el cuerpo del Señor, nadie. Una cosa es estar en pecado mortal, que sabemos que allí pues nadie debería acercarse, pero otra cosa es nuestra indignidad. Nadie es digno de recibir la Eucaristía, el cuerpo del Señor, porque es el mismo Dios, el mismo Jesús, que lo recibimos. Por eso le pedimos que nos dé la gracia de avivar nuestra fe en este sacramento, que nos dé hambre de recibirlos, que sintamos la sed de acercarnos a Él, de estar nuestros ratos también en su presencia. Tantas cosas podemos hacer en torno a la Santa Eucaristía. Entonces que el Señor pues nos ayude y nos anime
para poder seguir siendo personas eucarísticas y transformadas en Cristo Jesús a través de este alimento. Nos ponemos de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Cree usted en Jesucristo, el Señor, que padeció,